Había un rincón olvidado en el universo, un planeta desolado al borde del espacio conocido. Allí, bajo cielos cargados de nubes grises y un horizonte dominado por montañas negras, vivía una joven extraterrestre de piel azulada y ojos grandes y brillantes. Su nombre era casi impronunciable para los humanos, pero a ella ya no le importaba cómo la llamaran. Había dejado de esperar que alguien pronunciara su nombre con cariño hacía mucho tiempo. Había sido abandonada, no solo por los de su propia especie, sino también por quienes prometieron ayudarla. El silencio en ese planeta era ensordecedor. A veces, el viento soplaba entre las rocas, pero no traía más que polvo y recuerdos de días mejores. Su única compañía eran los ecos de su pasado, risas de un hogar perdido, voces de su gente, y las promesas rotas de una alianza que nunca se cumplió. La guerra había sido implacable. En su mundo, la traición era la única moneda que nunca perdía su valor. Pero el destino tiene una manera curiosa de entrelazar vidas que nunca debieron cruzarse. En ese mismo planeta olvidado, una nave humana se estrelló. El único sobreviviente fue un soldado. Un hombre de mirada cansada, rostro endurecido por las batallas y cicatrices que hablaban de historias que no necesitaban ser contadas. Él había visto lo peor de la guerra, pero también había aprendido algo que muchos habían olvidado: incluso en el caos, la humanidad puede elegir ser algo más que destructiva. Cuando la encontró, la extraterrestre estaba escondida en una cueva, temblando de frío y miedo. Su delgada figura parecía a punto de desvanecerse. Ella lo miró con desconfianza, como un animal acorralado que sabe que no tiene escapatoria. Él no habló al principio, solo dejó su arma en el suelo y levantó las manos en señal de paz. Sabía que no tenía sentido intentar comunicarse con palabras, la verdadera comunicación está en los gestos, en los pequeños actos que demuestran intenciones. Pasaron días antes de que ella dejara de mirarlo con recelo. Él compartió sus escasas provisiones, y aunque apenas podía entender las pocas palabras que ella pronunciaba, aprendió a leer sus expresiones. Ambos eran sobrevivientes, cada uno con cicatrices que el otro no podía ver del todo, pero que entendía profundamente. El soldado no tardó en darse cuenta de que había algo diferente en ella. No era solo su apariencia o el hecho de que era una especie que él nunca había visto antes. Había una tristeza en sus ojos que era más antigua que cualquier guerra. Era la mirada de alguien que había perdido todo y, aún así, seguía respirando, aunque no supiera por qué. Mientras reparaba los sistemas básicos de comunicación de su nave estrellada, él comenzó a recoger fragmentos de la historia de la joven. Descubrió que había sido traicionada por sus aliados y abandonada por su propia gente. Para ellos, ella no era más que un recordatorio de un fracaso que querían olvidar. Para él, era una prueba de que incluso en el vacío del espacio, la bondad todavía podía encontrar un lugar. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Los restos de la nave del soldado habían activado sensores que alertaron a cazadores interestelares. Estos no eran aliados ni enemigos de los humanos o de la especie de la joven. Eran oportunistas, mercenarios que perseguían recompensas y vendían vidas al mejor postor. Ahora, venían por ellos, y el tiempo se agotaba rápidamente. La nave del soldado seguía siendo un montón de chatarra apenas funcional, pero él no estaba dispuesto a dejarla atrás. «Si te quedas aquí, ellos te encontrarán», dijo finalmente, su voz firme pero suave. Ella no entendía todas las palabras, pero la urgencia en su tono era clara. Él estaba dispuesto a enfrentarse al peligro, no porque fuera su deber, sino porque sabía que, si no lo hacía, ella no tendría ninguna oportunidad. La joven extraterrestre lo miró a los ojos por un largo momento. En ese instante, el soldado entendió algo crucial: ella no estaba acostumbrada a que alguien luchara por ella. Durante demasiado tiempo, había sido invisible, una carga que todos preferían ignorar. Pero ahora, había alguien dispuesto a quedarse, a arriesgarlo todo, no porque tuviera algo que ganar, sino porque creía que era lo correcto. El rugido de motores acercándose rompió el silencio del momento. Los cazadores habían llegado. El soldado tomó su arma y se giró hacia la entrada de la cueva. «No te preocupes», dijo, con una sonrisa cansada pero genuina. «Esto no termina aquí», y con esas palabras, la historia apenas comenzaba. El rugido de los motores se hizo más fuerte, retumbando en el suelo como un eco de un pasado violento que ambos preferirían olvidar. El soldado, con su arma firmemente sujeta, observó la entrada de la cueva con una determinación tranquila. Sabía que no tenía mucho a su favor. Su munición era limitada, y su nave apenas funcionaba, pero había algo en su interior que no le dejaba rendirse. Tal vez era esa chispa de humanidad que lo mantenía luchando, incluso en las circunstancias más desesperadas. La joven extraterrestre se acurrucó contra la pared de la cueva, sus ojos brillantes seguían cada uno de sus movimientos. No entendía por qué este humano estaba dispuesto a protegerla.
Había aprendido, a través de golpes y traiciones, que nadie ofrecía ayuda sin un precio. Sin embargo, este hombre no parecía buscar nada a cambio. Su confusión se mezclaba con una tenue esperanza, una emoción que apenas recordaba cómo se sentía. El soldado sabía que tenía que actuar rápido. El espacio no era indulgente con los débiles, y los cazadores que se acercaban no tendrían piedad. Miró a la joven y trató de transmitir calma con un gesto. Voy a distraerlos, dijo, sin saber si ella entendía. Señaló la parte trasera de la cueva, donde una estrecha grieta conducía hacia el exterior. Tienes que correr. Lejos de aquí. Ella negó con la cabeza, sus ojos llenos de miedo y algo más profundo, algo que él reconoció, la resistencia de alguien que ya ha perdido demasiado. Pero el soldado no podía permitirse el lujo de discutir. Confía en mí, murmuró, sus palabras bajas pero llenas de convicción. Aunque no hablaban el mismo idioma, sus intenciones eran claras. Los primeros disparos resonaron fuera de la cueva, láseres verdes que iluminaron la oscuridad. Los cazadores no estaban jugando, venían con todo. El soldado se lanzó hacia la entrada, buscando cobertura detrás de una roca. Sus movimientos eran precisos, calculados, como los de alguien que había hecho esto demasiadas veces. Pero mientras disparaba, su mente estaba con ella. Esperaba que estuviera huyendo, encontrando algún lugar seguro donde estos mercenarios nunca la encontrarían. Ella, sin embargo, no corrió. Observó desde las sombras cómo el humano se enfrentaba a un enemigo mucho más poderoso, todo por protegerla. En su mente resonaban las palabras de su pasado, las enseñanzas de su pueblo, nunca confíes en los otros. Ellos siempre te abandonarán. Pero este humano era diferente. ¿Podría ser posible que no todos fueran iguales? Mientras los disparos continuaban, fragmentos del pasado de la joven comenzaron a aflorar. Recordó el momento en que su mundo fue atacado, cuando los cielos se llenaron de fuego y las promesas de los aliados humanos se desvanecieron en el humo. Habían dicho que vendrían, que los protegerían. Pero nunca llegaron. Su pueblo había sido arrasado, y los pocos que sobrevivieron fueron vendidos como mercancía, trofeos de guerra en un universo cruel. Había pasado tanto tiempo en soledad que casi había olvidado cómo era confiar en alguien. Ahora, escondida en la oscuridad de la cueva, veía a este humano enfrentarse a un peligro que ni siquiera era suyo. Una pequeña parte de ella comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, había algo más allá del miedo y la traición. El soldado estaba en problemas. Había derribado a 2 de los cazadores, pero quedaban más. Su posición estaba comprometida, y sabía que no podría resistir mucho tiempo. Miró hacia atrás, esperando verla desaparecida por la grieta, pero allí estaba, observándolo desde la oscuridad. Te dije que corrieras, gritó, con una mezcla de frustración y preocupación. Ella dio un paso hacia adelante, su mirada fija en él. Había algo en sus ojos que le decía al soldado que no iba a abandonarlo, no después de lo que él había hecho por ella. Aunque no tenía armas ni habilidades de combate, tenía algo más, una determinación que había nacido del sufrimiento. En un momento de desesperación, el soldado tomó una decisión peligrosa. Activó un pequeño dispositivo en su muñeca, uno que había mantenido escondido hasta ahora. Era una baliza de emergencia, diseñada para enviar una señal de socorro. Sin embargo, usarla tenía un precio. No solo alertaría a posibles aliados, sino también a más enemigos. Pero en este momento, no tenía otra opción. Esto nos comprará algo de tiempo, murmuró, más para sí mismo que para ella. El dispositivo emitió un breve destello de luz antes de apagarse. Ahora solo quedaba esperar y luchar. Los cazadores se acercaban, sus movimientos coordinados y letales. El soldado sabía que no podía enfrentarlo solo. Miró a la joven una vez más. Si salimos de esta, dijo con una sonrisa cansada, te prometo que encontrarás un lugar mejor. Lo juro, ella no respondió, pero algo en su expresión cambió. Tal vez era el reflejo de la luz de los disparos, o tal vez era una chispa de confianza que comenzaba a encenderse. Sin decir una palabra, se agachó y recogió una de las armas que los cazadores habían dejado caer. No estaba segura de cómo usarla, pero estaba decidida a intentarlo. El soldado levantó una ceja, sorprendido. Bueno, eso es inesperado, murmuró, antes de concentrarse de nuevo en el combate. Ahora eran 2 contra muchos, pero al menos no estaban solos. Los siguientes minutos fueron un torbellino de disparos, explosiones y movimiento constante. El soldado cubría a la joven mientras ella intentaba aprender a manejar el arma. Sus disparos eran torpes al principio, pero rápidamente encontró un ritmo. Los cazadores, sorprendidos por la resistencia que encontraron, comenzaron a retirarse. No estaban preparados para un enfrentamiento prolongado. Sin embargo, la victoria era efímera. El sonido de motores más potentes se escuchó a lo lejos, un recordatorio de que esto era solo el principio.
La baliza había hecho su trabajo, pero aún no sabían quién respondería primero. El soldado y la joven se miraron, ambos respirando con dificultad. Habían sobrevivido a este enfrentamiento, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Y mientras el horizonte se iluminaba con la llegada de nuevas naves, ambos entendieron que sus destinos estaban ahora entrelazados, por elección o por necesidad. El soldado miró hacia el cielo y luego a ella. «Espero que estés lista», dijo, con una mezcla de humor y seriedad. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara comprender sus palabras. Pero no importaba si lo entendía o no. En ese momento, había algo más fuerte que el idioma, una promesa no dicha de que, pase lo que pase, enfrentarían el próximo desafío juntos. Las luces de las naves recién llegadas bañaron la superficie del planeta en un resplandor blanco azulado. El soldado y la joven se escondieron detrás de una formación rocosa, observando con cuidado. Él ajustó su visor, tratando de identificar a los recién llegados. Podría ser ayuda, pero también podrían ser más cazadores. Su corazón martillaba en su pecho, no por miedo, sino por la incertidumbre que colgaba en el aire como una sombra pesada. La joven extraterrestre lo miró, sus grandes ojos reflejando la luz. Había una pregunta implícita en su mirada, una mezcla de ¿qué hacemos ahora? ¿Y podemos confiar en ellos? Él negó con la cabeza, indicándole que no hiciera ruido. Por el momento, debían permanecer ocultos. Había aprendido en combate que, en situaciones como esta, la paciencia podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. El rugido de los motores se detuvo, y el silencio regresó, pesado y expectante. De las naves descendieron figuras armadas, cubiertas con armaduras que brillaban bajo la tenue luz del planeta. No eran cazadores comunes, su equipamiento era más avanzado, sus movimientos más precisos. Esto no era una banda de oportunistas. Esto era algo más organizado, más peligroso. El soldado se agachó, sacando un pequeño escáner que aún funcionaba. La pantalla mostró lecturas confusas, pero una cosa estaba clara, esos recién llegados estaban buscando algo. O alguien. Miró a la joven. Su presencia era un imán de problemas, pero no podía culparla por eso. Él había elegido quedarse y protegerla, y ahora estaban juntos en esto, sin vuelta atrás. Siglo I de los soldados recién llegados alzó la voz, hablando en un idioma que ni el soldado ni la joven podían entender. Sin embargo, sus gestos eran claros. Estaban rastreando. Usaban un dispositivo que escaneaba el área, acercándose lentamente a su escondite. El soldado sabía que no tenían mucho tiempo antes de ser descubiertos. Sus opciones eran limitadas: enfrentarse directamente, huir, o intentar crear una distracción. Sacó de su equipo una pequeña carga explosiva improvisada, algo que había armado con las piezas de su nave dañada. Miró a la joven y le indicó con gestos lo que planeaba hacer. Ella frunció el ceño, claramente preocupada. No quería quedarse sola, pero también entendía que él estaba dispuesto a arriesgarse para protegerla. Cuando los soldados se acercaron más, el soldado lanzó la carga hacia una formación rocosa cercana. La explosión fue ensordecedora, levantando una nube de polvo y escombros. Los recién llegados se dispersaron, gritando órdenes entre ellos. En el caos, el soldado tomó la mano de la joven y corrió hacia una zona más segura. Sus pasos eran rápidos pero silenciosos, moviéndose como una sombra entre las rocas. El polvo comenzó a asentarse, y los recién llegados retomaron su formación. Ahora estaban más alertas, sus armas listas, sus movimientos más calculados. Habían caído en la trampa, pero no por mucho tiempo. El soldado lo sabía. No habían ganado tiempo suficiente, esto apenas había empezado. Cuando se detuvieron para recuperar el aliento, la joven lo miró fijamente. Había algo en sus ojos, un brillo nuevo, algo que él no había visto antes. Con manos temblorosas, ella sacó un pequeño dispositivo que había estado escondiendo entre sus ropas. Era antiguo, desgastado, pero claramente importante. Lo sostuvo frente a él, como si quisiera decirle algo, pero no podía encontrar las palabras. Él tomó el dispositivo con cuidado, examinándolo. Era un transmisor, pero no uno cualquiera. Parecía ser de tecnología avanzada, algo que no pertenecía ni a los humanos ni a los cazadores. ¿Esto es tuyo?, preguntó en voz baja. Ella asintió, su expresión grave. Entonces entendió. Este objeto no era solo valioso, era la razón por la que la estaban persiguiendo. Tal vez contenía información crucial, o quizás era una llave para algo más grande. Fuera lo que fuese, era importante, demasiado importante para que los cazadores lo ignoraran. El sonido de pasos acercándose los interrumpió. Los soldados estaban cada vez más cerca, y esta vez parecían determinados a no dejarlos escapar. El soldado guardó el transmisor en su cinturón y volvió a preparar su arma. Su mente trabajaba rápidamente, buscando una solución. No podía luchar contra todos, pero tampoco podía dejar que la atraparan.
De repente, un nuevo sonido cortó el aire, un pitido agudo seguido por un estallido eléctrico. Desde el horizonte, una nave apareció a toda velocidad, disparando contra los recién llegados. Era una nave humana, reconocible por su diseño robusto y práctico. El soldado no pudo evitar sonreír. La baliza había funcionado. La ayuda había llegado, pero la alegría duró poco. Los recién llegados respondieron al fuego, y lo que era una persecución se convirtió en una batalla campal. Las explosiones iluminaron el cielo mientras el soldado y la joven se refugiaban detrás de una roca. Aunque la llegada de la nave humana les daba una ventaja, también complicaba las cosas. Ahora estaban en medio de un campo de batalla. El soldado sabía que esta era su oportunidad. Miró a la joven y le habló con urgencia. Tenemos que llegar a esa nave. Es nuestra única salida. Ella asintió, aunque el miedo seguía reflejándose en su rostro. Juntos, comenzaron a moverse, usando las sombras y el caos como cobertura. Cada paso hacia la nave era una lucha. Los disparos pasaban cerca, y el terreno era traicionero. A medida que se acercaban, el soldado comenzó a reconocer el emblema en la nave humana. Era de una unidad especial, una que él conocía bien. Esto no era una coincidencia. Alguien había recibido su señal y enviado ayuda específicamente para él. Cuando finalmente llegaron a la nave, la rampa estaba bajada, y un piloto humano les hacía señas. «Rápido, suban», gritó, su voz apenas audible entre el ruido de la batalla. El soldado empujó a la joven hacia adelante, asegurándose de que ella subiera primero. Pero justo cuando estaba a punto de seguirla, sintió un impacto en su costado. El dolor fue inmediato y ardiente. Había sido alcanzado, se tambaleó, pero no cayó. Con esfuerzo, subió la rampa, donde el piloto y la joven lo ayudaron a entrar. La nave despegó rápidamente, dejando atrás el caos del planeta. Pero mientras el soldado se recostaba, respirando con dificultad, supo que el peligro no había terminado. Habían escapado, pero lo que llevaban consigo ese pequeño transmisor todavía atraería a muchos enemigos. Miró a la joven, que lo observaba con preocupación. Esto no ha terminado, murmuró, su voz débil pero firme. Ella asintió, sosteniendo su mano con una fuerza inesperada. En sus ojos, vio algo más allá del miedo, una promesa silenciosa de que enfrentarían lo que viniera, juntos. La nave humana se sacudió violentamente al entrar en la atmósfera superior. Los motores rugieron mientras el piloto maniobraba para alejarse de los cazadores y el caos que habían dejado atrás. El soldado, recostado contra una pared, apretaba los dientes para contener el dolor. La herida en su costado no era superficial, pero tampoco tenía tiempo para preocuparse. Había aprendido a ignorar el dolor cuando la supervivencia dependía de ello. La joven extraterrestre estaba a su lado, su respiración entrecortada. Miraba a su alrededor, claramente desconcertada por el interior de la nave, pero sus ojos no se apartaban del soldado. Había algo casi imperceptible en su expresión, una mezcla de culpa y determinación. Era como si sintiera que esta herida, esta persecución, era en parte su responsabilidad. El piloto, un hombre mayor con cabello gris y una cicatriz que cruzaba su mandíbula, giró la cabeza hacia ellos. «¿Qué demonios llevas contigo, soldado? Mi radar no ha parado de gritar desde que los recogí». Su voz era grave y cargada de irritación, pero no esperaba una respuesta inmediata. En lugar de eso, ajustó los controles, y la nave aceleró de forma repentina, esquivando un nuevo ataque. Los cazadores seguían tras ellos. El soldado respiró hondo y se incorporó con esfuerzo. «Es complicado», dijo, su voz ronca. Sacó el transmisor que la joven le había dado y lo sostuvo en su mano. «Es por esto. Ellos lo quieren». El piloto lanzó una mirada rápida al objeto, sus ojos entrecerrándose. «¿Qué es? ¿Algún tipo de tecnología avanzada? ¿Información clasificada?» Antes de que el soldado pudiera responder, la joven extraterrestre se levantó de golpe, señalando el transmisor con insistencia. Comenzó a hablar rápidamente en su idioma, palabras llenas de urgencia y emoción. Aunque no entendían lo que decía, su tono lo decía todo, había algo que no les había contado, algo importante. El soldado frunció el ceño. «¿Qué estás tratando de decirnos?», preguntó, mirando a la joven. Su mirada ansiosa se movía entre él y el piloto, tratando desesperadamente de hacerse entender. Finalmente, tomó el transmisor de sus manos y lo colocó en una ranura del panel de control de la nave, como si supiera exactamente lo que hacía. El piloto protestó. «Espera, no sabemos qué», pero era demasiado tarde. El transmisor se activó, y una serie de símbolos desconocidos comenzaron a parpadear en las pantallas de la nave. El sistema de navegación se encendió de repente, mostrando un punto de destino a años luz de distancia. El soldado y el piloto intercambiaron miradas, ambos desconcertados. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó el piloto, girándose hacia la joven.
Ella no respondió con palabras, pero señaló el mapa estelar que había aparecido. Sus ojos estaban llenos de intensidad. Era claro que ese destino era importante para ella. Antes de que pudieran procesar lo que significaba, una alarma resonó en la nave. «Nos están alcanzando», gritó el piloto. 3 naves cazadoras aparecieron en los sensores, mucho más rápidas que antes. Habían traído refuerzos. El soldado se levantó como pudo, tambaleándose por el dolor. «No podemos enfrentarlos directamente. Tenemos que seguir ese destino. Si ella activó el transmisor, es por una razón». El piloto frunció el ceño, pero sabía que no tenían muchas opciones. Con un resoplido, ajustó los controles. «Espero que tengas razón, soldado, porque si no, esto será nuestro fin». La nave giró bruscamente, dirigiéndose hacia el punto marcado en el mapa. Los cazadores no estaban dispuestos a dejar que escaparan tan fácilmente. Los disparos comenzaron a impactar contra el casco, sacudiendo la nave. «Los escudos no van a aguantar mucho más», gritó el piloto mientras maniobraba desesperadamente. De repente, la joven se levantó de su asiento y corrió hacia un panel lateral. Abrió una compuerta que parecía haber sido sellada durante años, sacando un pequeño cristal brillante. El soldado la observó con asombro mientras insertaba el cristal en una ranura junto al transmisor. Un pulso de energía recorrió la nave, y las luces parpadearon brevemente antes de estabilizarse. El piloto miró los monitores, boquiabierto. «La nave se está acelerando». «¿Cómo lo hizo? Esto no debería ser posible». El soldado observó a la joven, sus ojos llenos de preguntas. Pero antes de que pudiera decir algo, la nave entró en un salto repentino hacia el hiperespacio, dejando a los cazadores atrás. La tensión en el aire no disminuyó. Estaban a salvo por ahora, pero las preguntas que se acumulaban eran demasiadas para ignorar. El soldado se giró hacia la joven. «¿Qué hay en ese destino? ¿Por qué nos arriesgaste tanto para llegar allí?» Ella lo miró con seriedad, luego se acercó al transmisor, tocándolo suavemente. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. Aunque no podía explicarlo con palabras, era evidente que ese lugar, ese destino, era más que un simple refugio. Era algo crucial, algo que podía cambiar todo. El piloto interrumpió. «Espero que estés listo para lo que sea que encontremos. Porque sea lo que sea, nos está esperando. Y dudo que sea algo fácil». El soldado asintió, apretando los puños. Habían dejado a los cazadores atrás, pero el verdadero peligro apenas comenzaba. La nave emergió del hiperespacio, flotando en el vacío frente a un planeta que no aparecía en los mapas estelares. Era oscuro, con brillantes líneas de energía que recorrían su superficie como un latido constante. El piloto miró los instrumentos, incrédulo. «Este lugar no debería existir. No hay registro de algo así en ninguna base de datos humana». El soldado, con la mano todavía sobre su herida, observó a la joven. Ella se acercó al panel y señaló el planeta, como si no necesitara palabras para explicar su importancia. Había algo antiguo y poderoso en este lugar, algo que parecía resonar incluso dentro de la nave. Mientras descendían hacia la atmósfera, la tensión creció. Todo en este planeta parecía demasiado silencioso, demasiado vacío. Sin embargo, al acercarse, pudieron ver estructuras inmensas, torres que se alzaban como monumentos a una civilización perdida. El soldado apretó los dientes. No había tiempo para maravillarse, sabían que no estaban solos. Al aterrizar en una plataforma rodeada de columnas, la joven salió rápidamente, llevando consigo el transmisor. El soldado la siguió cojeando, apoyándose en su rifle para no caer. El piloto, reacio a abandonar la nave, se quedó cerca de la entrada, su arma lista. «Esto se siente como una trampa», murmuró, mirando a su alrededor. La joven los condujo a través de un corredor oscuro, sus pasos seguros a pesar de que el lugar parecía un laberinto interminable. Finalmente llegaron a una cámara inmensa, iluminada por una luz azul brillante que emanaba de un pedestal central. Allí, un mecanismo antiguo esperaba, claramente, diseñado para recibir el transmisor. La joven lo colocó con cuidado, y la sala entera se encendió con energía. El soldado sintió un escalofrío recorrer su columna mientras el pedestal proyectaba un mapa estelar tridimensional en el aire. Era diferente de cualquier cosa que hubiera visto antes, con sistemas y rutas que no existían en los mapas humanos. El piloto se acercó, atónito. Esto es tecnología de navegación avanzada. Podría cambiar la forma en que viajamos por el universo». La joven señaló un punto en el mapa, luego miró al soldado con urgencia. Había encontrado lo que estaba buscando, pero antes de que pudieran celebrar, la nave sacudió la plataforma. Los cazadores habían llegado. El soldado maldijo en voz baja, preparándose para lo que estaba por venir. «No hay tiempo. ¿Cómo cerramos esto?», preguntó, pero la joven negó con la cabeza. No podía cerrarlo, el proceso ya había comenzado. De repente,
una figura emergió de las sombras del pasillo por el que habían llegado. No era un cazador común, sino alguien vestido con una armadura negra que reflejaba la luz del pedestal. Lo sabía, dijo la figura, su voz profunda y cargada de autoridad. Sabía que este era el destino final del transmisor. Y ahora, gracias a ti, todo está listo. El soldado levantó su arma, pero el desconocido no mostró miedo. No me detendrás, continuó, acercándose lentamente. Esta tecnología no pertenece a tu especie, ni a la de ella. Nos pertenece a nosotros. Y ahora, será el comienzo de algo mucho más grande. La joven se movió rápidamente, interponiéndose entre el soldado y la figura. Levantó sus manos, comunicándose con palabras y gestos que el soldado no entendía. Sin embargo, el desconocido pareció comprender. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una furia contenida. ¿De verdad crees que puedes detener esto?, murmuró. Sin previo aviso, el desconocido activó un dispositivo en su brazo, y el pedestal comenzó a reaccionar, cambiando el mapa a algo mucho más alarmante, una red de rutas que conectaban directamente con los planetas más poblados de la galaxia. No solo es un mapa, murmuró el piloto, horrorizado. Es una red de ataque. El soldado no lo pensó dos veces. Sacó su última carga explosiva y miró al piloto. ¿Podemos destruirlo?, preguntó con urgencia. El piloto negó con la cabeza. Si lo destruyes aquí, podrías desencadenar algo peor. Necesitamos desactivarlo desde adentro. Antes de que pudieran planear un movimiento, la joven tomó la carga de las manos del soldado. Él intentó detenerla, pero ella se movió con decisión, corriendo hacia el pedestal. La figura en la armadura trató de interceptarla, pero el soldado lo bloqueó con un disparo preciso. Los segundos parecieron alargarse mientras la joven colocaba la carga en el pedestal, sus ojos llenos de tristeza y resolución. El soldado gritó, corriendo hacia ella, pero ella le dedicó una última mirada, llena de gratitud. En ese momento, el pedestal se iluminó con un destello cegador. La explosión no fue destructiva, sino un pulso de energía que resonó por toda la cámara, apagando las luces y desactivando el mapa. Cuando la luz se desvaneció, la figura en la armadura había desaparecido, junto con la energía del pedestal. El soldado cayó de rodillas, buscando a la joven. Pero solo encontró el transmisor, ahora inerte, y un vacío donde ella había estado. El piloto se acercó, ayudándolo a levantarse. Lo logró, dijo en voz baja. Pero no sé si fue suficiente. El soldado sostuvo el transmisor con fuerza, sintiendo el peso de lo que habían perdido. Mientras salían de la cámara, un último destello en el mapa estelar apareció, marcando una coordenada desconocida. Algo le decía que esto no era el final, sino el comienzo de una nueva búsqueda. El silencio en la nave era casi insoportable mientras el soldado y el piloto se alejaban del planeta. Habían despegado con dificultad, dejando atrás las ruinas y la sensación de una misión incompleta. Pero no estaban solos en su vacío emocional, el espacio a su alrededor parecía compartir su melancolía, vasto e indiferente. El soldado miró por la ventana. Sus pensamientos atrapados en la última mirada de la joven. Había algo eterno en su sacrificio, algo que seguía resonando en él como un eco imposible de ignorar. El piloto, sentado frente a los controles, soltó un suspiro cansado. «Esto no termina aquí, ¿verdad?», preguntó sin mirar atrás. Su tono era más una afirmación que una pregunta. Había visto lo suficiente en su vida como para saber que algunas historias no terminan tan fácilmente. El soldado, sosteniendo el transmisor inerte entre sus manos, negó lentamente con la cabeza. «No lo sé. Lo único que sé es que ella hizo lo correcto. Nos dio tiempo, pero siento que dejó algo más, algo que todavía no entendemos». Su voz era baja, como si las palabras fueran demasiado pesadas para decirlas en voz alta. Mientras la nave avanzaba hacia territorio seguro, el piloto comenzó a revisar los sistemas. Los daños eran graves, pero reparables. «¿Qué harás ahora?», preguntó, sin apartar la vista de las pantallas. El soldado no respondió de inmediato. Observó el transmisor, recorriendo con los dedos las grietas que ahora marcaban su superficie. Algo dentro de él sabía que el sacrificio de la joven no había sido solo para detener a los cazadores o destruir el mapa. Había algo más, una especie de legado que aún no comprendía del todo. Finalmente, habló. «Voy a llevar esto a las autoridades, a la flota principal. Si este transmisor todavía tiene algo de utilidad, debemos saberlo». Pero, se detuvo, su voz perdiendo fuerza. «Pero no estoy seguro de que puedan manejarlo como se debe. Tal vez nunca puedan». El piloto giró su silla, mirando al soldado con expresión seria. «Si ellos no pueden manejarlo, ¿qué te hace pensar que alguien puede? Tal vez esta tecnología debería desaparecer, enterrada con el planeta que dejamos atrás». El soldado lo consideró, pero sacudió la cabeza. «No es tan simple. No se trata solo de la tecnología. Se trata de lo que ella intentaba proteger».
Hay algo más grande en juego, algo que trasciende lo que entendemos ahora. El piloto resopló, escéptico, pero no insistió. Había aprendido a no cuestionar a hombres que cargaban con más de lo que mostraban en la superficie. En cambio, se concentró en navegar hacia el punto de encuentro más cercano. Horas más tarde, mientras revisaban las últimas lecturas de los sistemas, algo inesperado ocurrió. El transmisor comenzó a emitir un tenue brillo. No era el mismo fulgor abrumador de antes, sino una luz suave y constante, como si estuviera marcando su presencia. El soldado y el piloto intercambiaron miradas. ¿Qué significa esto?, preguntó el piloto, alarmado. ¿No se supone que estaba desactivado? El soldado observó con cuidado, sosteniéndolo como si tuviera miedo de romperlo. No lo sé, pero no creo que sea una amenaza. Es como si estuviera esperando algo. Una señal. Ambos hombres guardaron silencio mientras la luz continuaba brillando, como si les hablara en un idioma que no podían entender. Era un recordatorio de que las acciones de la joven no habían sido el final de nada, sino el principio de algo más grande. Finalmente, llegaron a la estación más cercana, una instalación en órbita donde pudieron aterrizar y solicitar ayuda. Las autoridades los recibieron con una mezcla de escepticismo y preocupación al escuchar su historia. Les aseguraron que investigarían el transmisor y que se encargarían de rastrear cualquier amenaza futura. Pero el soldado no podía evitar sentir que algo se perdía en la burocracia de la flota. Sabía que la historia no era tan simple como analizar un dispositivo y archivarlo en algún lugar. Cuando el soldado y el piloto finalmente se separaron, hubo un momento de silencio incómodo. No eran amigos cercanos, pero habían compartido una experiencia que los marcaba de por vida. Buena suerte, dijo el piloto, extendiendo una mano. Espero que encuentres las respuestas que buscas. El soldado asintió, estrechándole la mano con firmeza. Gracias. Y cuídate. Este no es el tipo de historia que termina bien para nadie. Mientras el piloto regresaba a su nave, el soldado quedó solo en la plataforma, sosteniendo el transmisor. El brillo continuaba, y él sabía que no podía dejarlo allí. Contra las órdenes que había recibido, tomó una nave pequeña y programó las coordenadas que la joven había activado en el pedestal antes de su sacrificio. Había algo que todavía lo llamaba, algo que no podía ignorar. El nuevo viaje lo llevó a un rincón desconocido de la galaxia, a un sistema que no aparecía en ningún registro oficial. Allí, encontró un planeta tranquilo, cubierto de vegetación y con una atmósfera clara. Al aterrizar, fue recibido por un grupo de seres que parecían de la misma especie que la joven. Lo observaban con cautela, pero también con curiosidad, como si hubieran estado esperando su llegada. El soldado dejó el transmisor frente a ellos, sin saber qué decir. Uno de ellos, más anciano y sabio, se adelantó. Tocó el dispositivo con manos temblorosas, y una expresión de alivio se dibujó en su rostro. Luego, miró al soldado y asintió en agradecimiento. Aunque no entendía su idioma, el soldado sintió que había hecho lo correcto. Había traído algo importante a su lugar de origen, algo que ellos podían proteger mejor que cualquier otra persona. Mientras se alejaba, no pudo evitar pensar en la joven una vez más. Su sacrificio no había sido en vano. Ella había confiado en él, y ahora, finalmente, podía sentirse en paz con esa responsabilidad. De regreso a su nave, observó el planeta mientras despegaba. Sabía que nunca volvería allí, pero también sabía que siempre llevaría consigo las lecciones que había aprendido. La galaxia era un lugar vasto y lleno de misterios, pero no era algo que ninguna especie pudiera enfrentar sola. Era un recordatorio de que, a pesar de las diferencias, siempre había algo que conectaba a todos en el cosmos, la esperanza.